Bienvenidos, bienvenidas, queridos y queridas oyentes, a este episodio de Anime Arcade, el podcast donde su servidor los acompañará en los siguientes minutos con sus divagaciones sobre productos de la cultura geek. Y de todo corazón, espero que disfruten este episodio tanto como yo disfruté grabarlo. Como siempre, quisiera mencionar que este podcast no debe ser tomado como una review, a pesar de que habrán partes que parezcan una. Son simplemente mis pensamientos generales que pueda tener sobre esta obra. Habiendo expresado este punto, comencemos. Caramba, caramba, ha pasado tiempo. Eh, ya me animé una vez más a grabar este episodio. Bueno, he estado ocupado y honestamente tampoco he tenido muchas ganas, pero ya siento que quiero hacer este episodio y eh, espero pasar un gran rato hablando de esto, porque el anime que voy a hablar hoy honestamente me gusta mucho. Antes de empezar, quisiera disculparme por dos cosas. La primera es que noté que en algunos capítulos anteriores el audio se escucha un poco bajito, el de mi voz. Traté de hacer unas configuraciones nuevas para este episodio. Hice unas pruebas y en las pruebas se escuchaba bien. Vamos a ver si el producto final se escucha de forma adecuada. Y lo segundo es que he tenido un par de semanas ya con la garganta fastidiosa, la garganta y la nariz, por lo que si mi voz en algún momento de este capítulo se escucha extraña, pido perdón. Trataré de no hacer ruidos raros que queden en la grabación, pero bueno, este, cosas que pasan. Pero bueno, volviendo al tema. eh, el anime del que quiero hablar hoy, bueno, anime y manga, porque este es uno de esos casos donde vi las dos cosas. Vi el anime y actualmente sigo leyendo el manga, puesto que el manga todavía sigue en emisión. Es un anime del que yo, si mi memoria no me falla, he comentado en capítulos anteriores de que me gusta mucho. Es un anime que vi, me generó bastante impresión y me gustó bastante. Y yo creo que ya es momento de hablar de él, por lo menos yo personalmente. Porque hace poco estuve viendo unas cosas, me salieron algunas cosillas de este anime y dije, mira, me provoca, me dieron ganas de hablar de él y de hacer este capítulo. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de Black Lagoon. ¿Ok? Black Lagoon es un anime de acción. De hecho, si tú eres una persona que te gustan las películas de acción gringas, sobre todo de los finales de los 70 o de los 80, tipo películas como por ejemplo Terminator, Commando, Rambo, Soldado Universal, Robocop, etcétera, ese tipo de acción, porque a ver, en Black Lagoon no hay ciencia ficción como en el caso de Robocop o de Terminator, pero lo que me refiero es el estilo de acción. Black Lagoon te va a gustar, puesto que se nota mucho que ese es el estilo de acción que maneja la obra. Eh, Black Lagoon es un anime y un manga seinen. No recuerdo si yo lo expliqué o lo dije en algún capítulo anterior, pero para aquellas personas que no sepan o no estén tan familiarizadas con la demografía, las obras seinen son aquellas que están dirigidas a un público adulto. Pero cuando digo que un público adulto, no estoy diciendo que sea no estoy diciendo que sea contenido erótico. Que sí, muchas obras seinen tienen contenido erótico, pero no necesariamente. A lo que se refiere con que es una obra dirigida a adultos es porque la temática que tocan normalmente es más oscura o la forma en la que tocan las temáticas son más oscuras. O también se toman licencias de tener cosas como más violencia, de tocar, como ya dije, temas más delicados, más controversiales. Y sí, en muchas ocasiones hay contenido sexual más explícito, algunos más explícitos que otros, pero a lo que me refiero es que no es exclusivo del contenido erótico explícito. Como ya mencioné,
Black Lagoon es tanto un anime como un manga, y en este caso el manga es el proyecto original, perdón, el producto original, y el anime es su adaptación. Entonces, el manga comenzó a emitirse el 19 de abril del 2002 y, como mencioné en la introducción, sigue en emisión. Está serializado por una revista llamada Sunday Jin X. Su autor es Rei Hiroe, del cual yo quisiera hablar una pequeña reflexión al final del capítulo. Y a la fecha en la que se está grabando este capítulo, Black Lagoon tiene 119 capítulos de manga. Como ya dije, está en emisión, por lo que si están escuchando este capítulo en un futuro, muy probablemente haya más capítulos ya. Solo digo que en el momento en el que yo estoy grabando esto, son 119. En el caso del anime, el anime cuenta con 2 temporadas y tienen un OVA. La primera temporada se emitió el 9 de abril del 2006 y culminó el 25 de junio del mismo año. Contó con 2 episodios. La temporada 2 se emitió el 3 de octubre del 2006 y terminó el 19 de diciembre del 2006. Se podrán dar cuenta que realmente entre la primera temporada y la segunda temporada casi no hay diferencia en términos de tiempo. Y de hecho, si tú ves Black Lagoon hoy en día, que ya está todo emitido, y lo ves de corrido, te vas a dar cuenta que entre la primera temporada y la segunda no hay ninguna diferencia. O sea, es prácticamente lo mismo hacer una sola temporada de 24 capítulos a 2 de 12. La verdad no entiendo por qué hicieron esa división. Porque la verdad, de nuevo, lo digo, yo los vi de corrido, los 24 capítulos. Y yo en ningún momento sentí que fueran 2 temporadas. Yo siempre sentí que fue una temporada de 24 capítulos. Porque es que ni siquiera cambian el opening. El opening y el ending, tanto de la primera temporada como de la segunda, entre comillas, es exactamente igual. No cambia nada. La canción es la misma, el video es el mismo. Y la historia entre la primera y la segunda temporada no se corta. Es decir, es como que si pasaras de un capítulo a otro, no de una temporada a la otra. No sé si me explico. Entonces, pero bueno, en términos, vamos a decir, de registro, están registradas como 2 temporadas. Y el OVA contó con 5 capítulos y el OVA se emitió desde el 27 de junio del 2010 al 22 de junio del 2011. Tanto el anime como el OVA, es decir, las 2 temporadas y el OVA, fueron hechos por el estudio Madhouse, que es un viejo conocido del podcast. No voy a extenderme mucho, ya muchos de nosotros sabemos obras icónicas que ha tenido este estudio: Death Note, la versión del 2011 de Hunter x Hunter, No Game No Life, Parasite, Overlord, etc. No, tampoco me voy a explayar mucho aquí. En el caso de Black Lagoon, su opening se llama Red Fraction y está interpretado por Mel. Es una canción enteramente en inglés, si mal no recuerdo, no tiene ninguna palabra en japonés. Y de nuevo es un opening que el estilo me recuerda mucho a ese tipo de a películas de acción gringas de los 70s y 80s. O sea, tú lo escuchas y te viene a la mente ese tipo de películas: Duro de Matar, Rambo, etcétera. Va muy acorde con el tono de la historia. Y a mí personalmente me gusta mucho. Es un muy buen opening. Y un detalle aquí de color es que el opening del OVA es exactamente el mismo, simplemente que es un remix. Pero es la misma canción. Simplemente es un remix y le cambiaron el video. El video que lo acompaña es diferente y la canción es un remix, pero es lo mismo. Yendo a los personajes, honestamente no quiero explayarme mucho en, en ponerme a dar la ficha técnica de todos los personajes. Así que simplemente me voy a enfocar en los 2 protagonistas, que son básicamente los que más voy a hablar en este capítulo. Bueno, ellos y un par más, que son Revy
cuya actriz de voz es Megumi Toyoguchi, que aquí como datito curioso, ella fue también la actriz de voz de Winry en la primera versión de Full Metal Alchemist. No en el Brotherhood, en la otra, en la primera. Y en el caso de el otro protagonista de la obra, que es Rokuro Okajima, que quiero hacer un paréntesis, una aclaratoria. Su nombre real, o sea, el nombre de esta persona es Rokuro Okajima. Pero en el anime, tanto en el anime como en el manga, todos los personajes, o inclusive en muchas ocasiones él mismo, se refieren a él como Rock, un diminutivo, como un apodo. Entonces, a partir de este momento, que sepan que este personaje, este señor Okajima, voy a referirme a él como Rock, porque así es como se refieren a él en la obra. Su actor de voz es Daisuke Namikawa. Entonces, Black Lagoon. ¿Qué decir de Black Lagoon? Bueno, vamos a empezar por lo más básico, la historia. ¿De qué se trata Black Lagoon? Pues bien, la obra nos presenta a un grupo de mercenarios. ¿Ok? Esta es una obra de crimen, porque básicamente toda la trama y todos los personajes son criminales. ¿Ok? Y la obra se llama Black Lagoon justamente porque esta banda de mercenarios se llama Black Lagoon. Y esta banda está originalmente conformada por 3 personas. Revi, un hombre llamado Dodge y un hombre llamado Benny. Revi es la única mujer del grupo y es la más diestra en el manejo de armas. Más concretamente, armas de fuego. Honestamente no recuerdo si en algún momento de la historia ella llega a utilizar armas punzocortantes o punzopenetrantes, es decir, cuchillos o armas contundentes, como pueden ser, no sé, cuchillos, bates, palos. Honestamente no recuerdo, porque su especialidad son las armas de fuego. Revi a lo largo de la historia ha utilizado armas de fuego prácticamente de todos los calibres posibles, pero sus armas insignias son dos, si mal no recuerdo, dos Berettas 9 milímetros. Si mal no recuerdo, ese es el modelo de sus pistolas, dos Berettas 9 milímetros. Y eso le trae a ella su apodo, Revi dos manos, Revi two hands. ¿Por qué? Porque ella tiene dos Berettas y esas son como que las armas que usa prácticamente siempre. ¿Ok? En el caso de esta tripulación, Dodge vendría a ser el líder de esta banda y él, vamos a decir que es un tipo más versátil. Él es como que no se especializa en nada, pero es un poco de todo. Él es primero que nada, ellos tienen un barco, porque gran parte de su trabajo requieren un barco, y ahorita más adelante explico por qué, pero él es el capitán del barco. Él también sabe manejar armas de fuego pero él más que todo es el negociador de la banda. Es decir, cada vez que los van a contratar o cada vez que tienen que hacer un negocio, cerrar un trato, él es el que lo hace. Y en el caso de Benny, él es el tipo de inteligencia, él es un hacker. Entonces cada vez que necesitan averiguar información sobre su objetivo, sobre alguna misión en específico, él es el encargado de hacerlo. Eh, y de hecho, en el barco siempre tiene un setup todo geek, todo nerdo, con un montón de computadoras y tal, porque él es el que saca toda la información. Entonces, esta banda toma trabajos de todo tipo, obviamente todos ilegales, pero trabajos de todo tipo, desde secuestrar barcos, secuestrar personas, mover mercancía ilegal. Lo único que sí estoy casi seguro que nunca los han contratado para es asesinato y secuestro, porque si mal no recuerdo, ellos nunca activamente han secuestrado a alguien. Lo más cerca que estuvieron fue en uno de los arcos donde tuvieron que transportar a un niño que habían secuestrado, pero no lo secuestraron ellos, lo secuestró otra persona. Ellos simplemente lo estaban moviendo de un sitio a otro.
pero si mal no recuerdo, estoy casi seguro de que jamás les han dado trabajos ni de secuestro ni de asesinato. Bueno, y tampoco de una palabra que no sé si decir porque de seguro YouTube se pone un poco específico, pero vamos a decir hacer chacachaca sin consentimiento. Vamos a ponerlo así. Ninguno de esos tres trabajos, si mal no recuerdo, jamás los han tenido. Son trabajos normalmente como de secuestro de barcos, robo de mercancía, transporte de mercancía y extorsión, pero nada, como ya dije, ninguna de esas tres categorías. Entonces, básicamente la historia se trata sobre las aventuras de este grupo. Entonces, en los primeros capítulos, este grupo tiene la misión de secuestrar un barco, ¿no? De un barco japonés. Y en ese barco japonés está el famoso Rock. Resulta que Rock estaba llevando un secreto empresarial de su, valga la redundancia, empresa, que resulta que, si mal no recuerdo, no me acuerdo si en la obra utilizan el nombre real de la empresa o si es como en muchos animes que utilizan una variación del nombre de la empresa, pero es obvio a cuál empresa se refieren. Pero estoy casi seguro que que Rock trabajaba para Asahi, la compañía esa gigante japonesa, que una de las muchas cosas que produce y quizás una de las cosas por las cuales es más famosa, al menos fuera de Japón, es la cerveza Asahi. Entonces, bueno, resulta que este tipo tiene un secreto empresarial y básicamente su empresa le dice, mira, como te capturaron, lo siento mucho, pero te vamos a mandar a matar. Entonces, básicamente, cuando Rock se entera de esto, como que ya él venía de una vida frustrada. Todas las personas que tenemos contacto, ya sea, bueno, contacto no, que hemos consumido, perdón, que hemos consumido media japonesa, sabemos que la vida de los salarimán en Japón no es precisamente la mejor. Es un ambiente que está lleno de estrés, está lleno de muchísimo estrés, de muchísima presión y la gente, muchos salarimán viven deprimidos. Y Rock era uno de estos, una persona que simplemente aprendió a agachar la cabeza y ya. Y de repente cuando se entera de esto y ya está vamos a decir, bajo el control de estos criminales, vamos a decir que se emputa y dice, mira, ¿sabes qué? A la mierda todo. A la mierda todo, estos hijos de puta ya no me interesan. Esta empresa de mierda a la que yo le dediqué mi vida, si de verdad piensan que yo soy tan desechable como creen que soy, entonces que se jodan y púdranse. Entonces al final él termina ayudando a la gente de Black Lagoon a deshacerse de los mercenarios que que habían mandado tras de él, y al final él decide quedarse a formar parte de la banda. Entonces aquí tú dirás, bueno, pero esto suena un poco raro, es un tipo que es un salarismán, o sea, es un tipo que tiene un trabajo de oficina, es un tipo que jamás ha tenido contacto con el mundo criminal, jamás ha tenido este con- eh, entrenamiento militar o entrenamiento de combate o ni entrenamiento de ningún tipo o sea, de algo que pueda ser útil. Entonces, ¿qué pinta él ahí? Y aquí es donde viene la magia. El hecho de que él sea un outsider, el hecho de que él venga de un mundo totalmente apartado de este mundo criminal, hace que el aporte que él tenga, tanto para la gente de Black Lagoon como para el resto de personas de ese sitio, sea muy interesante, porque él trae una visión que ninguno de ellos tiene. Entonces, y de eso voy a hablar a medida que empiece a hablar de los personajes y de eso, porque Black Lagoon tiene personajes más increíbles. Black Lagoon se desarrolla en una ciudad ficticia llamada Kuala, que claramente está inspirada en una ciudad del sudeste asiático, más precisamente en una ciudad de Tailandia. Pero que sepan que Kuala no existe, es una ciudad ficticia. Entonces, esa es la razón por la cual ellos requieren el barco para trabajar, porque muchos de los trabajos, como es una ciudad costera, muchos de los trabajos que tienen requieren moverse en agua. Entonces, por eso es que, y de hecho, el barco que tienen es un barco torpedero, es una fragata torpedera, que si mal no recuerdo era rusa, porque se las consiguió
la cabecilla de la mafia rusa, de la célula de la mafia rusa en ese sitio. Que de ella también voy a hablar porque ella también es un personajazo. Entonces, bueno, básicamente la historia es, vamos a decir como que sus aventuras y desventuras en este mundo criminal, pero a medida que vamos viendo cómo se desenvuelve, sus aventuras, sus desventuras, su historia, nos vamos dando cuenta que los personajes, a ver, en ningún momento la historia trata de justificar sus actos criminales. Es decir, al final del día siguen siendo criminales. Pero lo que me gusta es que no son personajes que simplemente son violentos y ya. O sea, no es como que soy un criminal y se acabó. Soy violento y se acabó. Sino que son personajes que tienen muchas capas y son violentos por una razón. Y es que muchísimos de los personajes de esta obra, pero muchísimos, son personas que fueron prácticamente empujadas al crimen y empujadas a la violencia precisamente por factores externos. Es decir, eran personas que muy probablemente no iban a terminar así. Y por un motivo u otro fueron empujados a esta vida de violencia y de crimen. Y de hecho, muchísimos de estos personajes son violentos para ocultar el hecho de que están heridos, de que están rotos, de que son personas rotas. Y eso a mí me parece maravilloso, porque en Black Lagoon hay un contraste maravilloso entre ser un badass, entre ser una persona que todo el mundo dice, mierda, que de verdad, que badass, que intrépido, que intrépida, que poderoso, que fuerte, y al mismo tiempo es una persona que tú sabes que por dentro está rota, es decir, es como que no es perfecta, es como que inclusive, una persona fuerte puede estar rota, y que eso no es un impedimento para también poder ser un badass, y eso a mí me parece genial. Entonces, bueno, este, yo voy a centrar esta parte del podcast en tres personajes específicos y a raíz de ellos voy a irme bifurcando a otros sitios. Primeramente, quiero hablar de Revi. Revi es una de las protagonistas de la historia de Black Lagoon. Inclusive yo podría decir que ella es la protagonista principal y Rock es como un protagonista secundario de la historia, porque si bien es cierto que Rock toma protagonismo en muchísimas partes y hay muchas cosas que suceden gracias a él o por culpa de él, la cosa es que todo al final termina rondando alrededor de Revi. Todo termina circundando alrededor de ella. Entonces, Revi, según la historia, es una china americana, es decir, de padres asiáticos, pero nacida y criada en Estados Unidos. Si mal no recuerdo, en Nueva York. Y de hecho, Revi no es su nombre real, Revi es un apodo. Su nombre real es Rebecca. Y si mal no recuerdo, su apellido es Lee, Rebecca Lee, si mal no recuerdo. Si me equivoco, les ruego me perdonen con el apellido, porque yo sí me acuerdo 100% que su nombre es Rebecca. Solamente que le dicen Revi para abreviar y porque a ella no le gusta mucho que utilicen su nombre real, porque vamos a decir que Revi es una mujer que está constantemente huyendo. Ok, es una mujer que está constantemente huyendo. Y lleva un paréntesis que quiero poner antes de seguir hablando. Una cosa que yo quisiera dejar clarísimo con Black Lagoon es que si tú eres una persona, mira, no me interesa, de verdad no me interesa qué tipo de persona seas. Si eres hombre, si eres mujer, cómo te identifiques, no me interesa. Si eres una persona que le gusta ver un personaje femenino fuerte y que esté bien hecho, es decir, que esté bien escrito, que sea un personaje en sí mismo, que tenga capas, que tenga personalidad, que tenga carácter, vete Black Lagoon, porque Black Lagoon está plagado de ellos. Hay un montón, de hecho prácticamente todos mis personajes favoritos de Black Lagoon son mujeres, porque son maravillosas. Y ya voy a eso. Porque por lo menos lo que para mí hace que un personaje femenino sea, bueno, no un personaje femenino, vamos a quitar esa etiqueta. Esa etiqueta me parece absurda. Lo que para mí hace que un personaje sea bueno es que yo no quiero personajes perfectos. O
O sea, yo no quiero un personaje que sea todo blanco, que sea todo luces o todo sombras. Yo quiero que tenga matices. Es decir, por lo menos en el caso de los personajes de Black Lagoon, como en el caso de Revy, por ejemplo, que voy a hablar más adelante, que voy a continuar hablando, o de las otras dos de las que voy a hablar, son personajes que son muy fuertes. Eso jamás, eso no se lo va a quitar nadie. Son unas mujeres que tienen una presencia cada vez que aparecen, su presencia se come toda la pantalla. Es increíble. Pero así, aún así, a pesar de esa presencia, de ese carisma, de ese carácter, también tienen sombras. Es decir, también son mujeres que están rotas, que sufren, que lloran, que tienen rabia, que sienten odio, que sienten envidia, que sienten tristeza, que sienten un montón de cosas negativas. Entonces, eso es lo que yo quiero. Un personaje que no sea, pero que a pesar de todas esas cosas malas, tú digas, mira, es un buen personaje, no una buena persona. Otra cosa que tengo que aclarar, el hecho de que, de que sea un buen personaje no quiere decir que sea una buena persona. Mucha gente se confunde con eso y me parece estúpido. Un buen personaje no tiene por qué ser una buena persona. Y otra aclaratoria que también se debe hacer en el caso de Black Lagoon es que un protagonista no es un héroe, ¿ok? Porque mucha gente, yo he visto que han criticado obras, como por ejemplo Breaking Bad, diciendo que cómo puede ser posible que Walter White sea un protagonista cuando es un criminal. No va a ser un ejemplo a seguir para los jóvenes. Y yo digo, ya va, pero es que él es el protagonista, pero nadie te está diciendo que Walter White es un héroe. Nadie. De hecho, uno de los mensajes principales de Breaking Bad es, papi, tú no quieres ser como Walter. O sea, Walter es un personaje increíble, pero nadie debería querer ser como él. Entonces, aclarado ese punto, continúo con el caso de Revy. Revy es una mujer muy violenta, ¿ok? Es una mujer que todos sus problemas los quiere resolver con la violencia. Eh, como dije, es muy versada en el manejo de armas. En el combate cuerpo a cuerpo no es una incompetente, es decir, sabe defenderse perfectamente, pero es mejor utilizando armas de fuego. Entonces, los orígenes de ella, como ya mencioné, ella es una china americana nacida en Estados Unidos, si mal no recuerdo, Nueva York, que terminó huyendo. ¿Por qué terminó huyendo? Pues bien, yo no sé, honestamente desconozco si el autor de la obra, si el señor Hiroe, planea darnos extras más adelante. Es decir, no sé si él ya nos contó toda la historia de Revy. Eso no lo sé. Sin embargo, con lo que sabemos actualmente, podemos ver que lo que ocurrió con ella fue que creció en una casa que yo creo que decir disfuncional es un halago. O sea, su hogar era un completo desastre. Su madre la abandonó o falleció, realmente no recuerdo si nos especificaron eso, por el punto es que su mamá no existe. En su vida desapareció. Su padre abusaba de ella. Ahora bien, por lo que yo recuerdo de la obra, en ningún momento nos dieron a entender que el abuso fuera sexual. Era abuso verbal y físico, más creo yo que no llegó al abuso sexual. Es decir, la golpeaba, la insultaba, etcétera, pero no la llegó a tocar de esa manera, que yo recuerde. Y de nuevo, no sé si toda la historia, si todo el pasado de Revy ya está contado. Eso no lo sé. El punto es que Revy, esa vida que ella vivió cuando estaba pequeña, la llevó precisamente a las calles, porque ella prefería estar sola a la merced de la calle y todos sus peligros, desde cuando digo peligros es que en una ciudad tan grande como Nueva York los peligros pueden ser la inseguridad, el clima, la suciedad, un loco que se te acerca a hacer cualquier cosa, etcétera. O sea, ella prefería arriesgarse a ese peligro a estar en su casa. Y eventualmente esta situación llevó a que a que en ella, en su interior, creciera un odio desmesurado, un odio de proporciones astronómicas. Y ese odio lo llevó a que un día consiguió un arma, de nuevo, no nos explican de dónde la sacó, si la tenía su papá, si se la robó a alguien, si se la compró a alguien, no lo sabemos. Pero obtuvo un arma
Y un día que su papá intentó agredirla nuevamente, que la estaba insultando y si mal no recuerdo hasta le tiró una botella, ella no aguantó más y lo asesinó con esa arma. Le disparó hasta la muerte y huyó de su casa. Eventualmente, un oficial de policía corrupto, un malnacido de mierda, la, la encontró, la detuvo, se la llevó presa y en la celda abusó sexualmente de ella. Y de hecho, esta escena se ve bastante clara en el OVA. Y es muy dura de ver, especialmente si eres una persona como yo, que uno eh, le tomó bastante aprecio a Revy como personaje, pero dos, y más importante aún, es que tú no deberías sentir aprecio, o mejor dicho, no es necesario que tú sientas aprecio o cariño por un personaje para poder decir que un abuso sexual es una de las cosas más repugnantes y asquerosas que pueden existir. Es asqueroso y repulsivo. Entonces, claro, esa escena fue súper fuerte y para Revy eso fue la gota que derramó el vaso. Entonces, de hecho, ella lo dice una vez en la historia. Como que yo era una maldita niña. Bueno, a ver, estoy citando. Con esto no quiero que se pueda malinterpretar a que estoy diciendo un comentario xenófobo. Estas son sus palabras, ¿ok? Lo que ella piensa de su situación, ¿ok? Cito. Yo era simplemente una maldita niña china, sola en el mundo, porque todo el mundo me abandonó. Me abandonó mi familia, me abandonó la sociedad y me abandonó la justicia. Entonces, Revy es una persona que para ella está sola en el mundo. Es decir, para ella el mundo está completamente vacío y lleno de gente que no vale la pena. Y eso en parte, o sea, evidentemente ella eventualmente terminó huyendo a Kuala Lumpur y se empezó a dedicar al crimen, ¿no? Entonces, Revy se convierte en una persona que tiene conductas autodestructivas de forma constante. Es decir, nos queda bastante claro en muchísimas ocasiones que Revy, como dije, tiene conductas autodestructivas tales como fumar de manera constante, beber alcohol en exceso, este, tener conductas imprudentes con otras personas, es decir, siempre resolver las cosas con violencia, no solamente por ese odio que tiene contenido, sino porque tiene cero, vamos a decir, respeto o preocupación por su integridad física. En varios puntos, a ver, porque en Black Lagoon este tema no se toca tan seguido, pero sí hay ciertas menciones o ciertos indicios de el tema de la sexualidad. Y en el caso de Revy, nos quedó claro que para ella eso tampoco dejó de ser algo importante. Es decir, no estoy diciendo que se le venda a cualquiera. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que para ella ya le da igual si se tira un tipo, si se tira una mujer, si se tira... no le interesa. Es decir, ya le perdió ese respeto o esa, vamos a decir, decoro que se pueda tener por ese ámbito. Ella totalmente ya no le interesa. Ya eso no le importa. ¿Y por qué menciono esto? Porque esto es importante para un punto posterior de su personaje. Entonces, sin embargo, todo en la vida de Revy cambia cuando Rock llega. ¿Por qué? Porque Rock es un tipo normal. Él es un tipo que creció en una casa normal, en un país normal, entre comillas, con un trabajo normal, entre comillas, que era un tipo que no estaba involucrado con el crimen. Es decir, él estaba totalmente alejado de ese mundo, disculpen, ese mundo de violencia del que en el que Revy vive prácticamente desde que nació. Entonces, Rock a lo largo de toda la historia, con su forma particular de ver las cosas, él no dice que no quiere
que quiere acabar con el crimen. Él no está diciendo que quiere que Kuala Lumpur sea una ciudad decente. Él lo que quiere es acabar con el, va a sonar raro lo que voy a decir, pero con la criminalidad estúpida. ¿A qué me refiero con la criminalidad estúpida? Me refiero a que él dice, mira, si tú tienes que ir a extorsionar a un tipo porque te debe dinero, vamos primero a encontrar una forma de que él te pague ese dinero, a negociar el pago de ese dinero antes de simplemente ir a tirotearle la tienda, ¿me entiendes? O si tú vas a ir a comprarle armas a un comerciante de armas, en vez de ponerte a negociar con un cañón de pistola en la cabeza, vamos a sentarnos a negociar en una mesa primero, como personas civilizadas, utilizando técnicas de negociación, y ya después si eso no funciona y, y la única opción que queda es la violencia, bueno, vamos a caernos a tiros, pero vamos a tratar de resolver las cosas primero de la manera más eficiente posible. Esa es su mentalidad. Entonces, Revy al principio, ella considera que esa mentalidad es muy idiota, es muy estúpida, sobre todo porque Rock no siempre pensó así. Él al principio de la obra, él genuinamente quería salvar a los criminales, es decir, él quería salvar a toda esta gente, porque como dije, mucha de esta gente no están ahí porque sean malos de corazón, están ahí porque los empujaron. O en muchos casos, como por ejemplo en el caso de Revy, está ahí porque jamás tuvo otra opción. O sea, Revy jamás tuvo otra opción. Ella siempre estuvo ahí. Siempre. Entonces es muy difícil. Eso es muy difícil. Entonces, bueno, este, la cosa es que Revy al principio ella odiaba a Rock, justamente por eso, porque ella le parecía estúpido que él intentara salvar gente que ella decía esa gente no puede ser salvada. Que en algunas ocasiones tenía razón. Hay gente que no puede ser salvada, pero también más adelante nos damos cuenta que ella decía ese tipo de cosas porque ella estaba celosa. ¿Celosa de qué? Celosa de que ella siempre vivió en la oscuridad y nadie nunca vino por ella. Estaba celosa de que Rock estaba ayudando a otras personas que estaban cayendo en la oscuridad y ella decía, ¿dónde mierda estuviste tú? ¿O dónde mierda estaba la gente como tú cuando era yo la que estaba sumida en la oscuridad? ¿Por qué tuve yo que acostumbrarme a vivir aquí y a tener este estilo de vida? Porque nadie pudo venir a salvarme. Entonces, ahí es donde viene la parte de que Revy es una tipa, a ver, Revy como personaje a mí me encanta. Es una tipa que, mira, es bocona, es súper extrovertida, es violenta, o sea, tiene un carisma único. Revy tiene un carisma muy especial. Que de hecho, o sea, a ver, honestamente, Revy no es una persona que tú quisieras tener en tu vida de ningún ámbito, o sea, una hermana, un familiar, una amiga, una pareja. Yo no quisiera tener a alguien como Revy en mi vida, porque es muy desastrosa. Pero en términos de historia, o sea, para una historia, Revy me encanta. Me parece increíble. Cada vez que aparece, me fascina. Siempre se la pasa moviendo la historia de aquí para allá. Pero, a pesar de eso, también vemos su otra cara. Revy es una niña asustada. O sea, Revy es una niña que Revy todavía es una niña que está llena de odio, pero más que de odio, de tristeza. O sea, hay un par de momentos en la serie o en el manga, no recuerdo exactamente en dónde aparecen estas escenas, porque yo vi el anime y también me leí el manga, entonces honestamente no lo sé. Pero eh, hay momentos en donde se ve que Revy está cansada, está triste, está deprimida, está derrotada. Entonces, ese personaje que, que nos trae tanto carisma, que siempre que aparece en pantalla es como que, Revy llegó. Resulta que al final del día es una niña asustada que está toda rota. Y entonces esa misma persona que tú dices, ¡buah, qué badass es! Se acaba de cargar todo un bar de mercenarios ella solita, lo hizo, no una vez, sino varias. Resulta que al final es simplemente una niña que está buscando atención, bueno, peor aún, que está buscando salvación, que está buscando que alguien la salve. Y esa es la relación que ella tiene con Rock, una relación medio extraña, porque yo honestamente no siento que sea una relación meramente romántica.
yo siento que también Revy ve en Rock una esperanza. Una esperanza de que quizás ella no está tan podrida como cree que está. De que quizás ella no está tan perdida como cree que está. De que quizás ella no es tan mala como cree que es. Es decir, Rock para Revy es ese pequeño punto de luz en la oscuridad que le hace sentir como que ella todavía no es un caso del todo perdido. O sea, que todavía tiene esperanza de no, de por lo menos dejar de ser un poco menos mierda, de estar un poco menos perdida, de por lo menos tener un, un lugar o alguien que la vea como una persona y no como un objeto, como un arma, como un desperdicio. O sea, que la vea como alguien. Y entonces al principio su relación es tormentosa precisamente porque este, ella odia que Rock trate de salvar a la gente y todo eso. Luego como que se reconcilian. Luego Rock tuvo un arco de Joker en donde básicamente sí intentó ayudar a alguien, pero lo hizo de manera bastante arriesgada y lo hizo así a propósito, simplemente porque quería probarle un punto a alguien más. O sea, le puso en riesgo la vida de personas de manera innecesaria, literal, simplemente porque quería demostrarle al líder de la mafia china que él podía hacerlo. Eso era todo, porque el tipo de la mafia china le dijo, este trabajo es muy difícil, tú no vas a poder. Y el tipo arriesgó, el Rock arriesgó la vida de inocentes simplemente para probar un punto, o sea, simplemente para decir, sí pude, y ya. En ese momento, Revy también ahí tuvo como una caída, porque ella interpretó eso como ver a la persona que ella veía, que ella, eh, ¿cómo se llama? Percibía como un rayo de luz, como esa esperanza para dejar de ser mierda, empezó a ver cómo él se estaba convirtiendo en alguien como ella. O sea, en una persona déspota, en una persona que arriesgaba la vida de los demás simplemente por beneficio personal. Y eso a Revy no le gustó. Y de hecho, en un punto hasta pasó por su cabeza matarlo, porque hasta lo apuntó con una pistola. Porque ella decía, o sea, que todo el mundo me traicione, ok, pero tú no. O sea, que todo el mundo me haya dado la espalda, que todo el mundo me haya abandonado. Está bien, he vivido toda mi vida con eso, pero tú no. O sea, por favor, de todo el mundo que me ha abandonado, por favor, tú no lo hagas. Entonces, claro, evidentemente eso lo vemos nosotros como espectadores. Eso evidentemente ella nunca se lo dijo. Es más, Rock ni siquiera se enteró que ella lo apuntó con una pistola, porque él estaba como de espaldas hablando con otra persona y Revy sacó la pistola y lo apuntó y después como que se arrepintió y la guardó. O sea, Rock ni siquiera se dio cuenta. Pero está clarísimo que ella lo hizo por eso, o sea, porque ella lo veía como verga. O sea, que todo el mundo me abandone, ok, pero Rock, tú no. O sea, por favor, tú no lo hagas. Entonces, al final de toda la historia, al final de todo eso, Rock cayó como que en una espiral como de confusión, porque llegó un punto en el que no sabía ya qué hacer, o sea, no sabía ya qué quería hacer, o sea, no quería convertirse en un criminal insensible, pero tampoco quería tener ese complejo de Superman, ese complejo de Salvador, o sea, él quería llegar a un punto de decir, mira, yo no puedo salvar a todo el mundo, hay gente que no se puede salvar, y pero también al mismo tiempo hay cosas que yo puedo hacer bien por el bien de los demás sin necesidad de tener que jugarle al vergas. O sea, entonces aquí es donde viene un arco que fue justamente el arco que vino después de Loba, que es un arco que, si mal no recuerdo, en inglés se llama The Red Wire Card, creo. Porque básicamente el arco nos cuenta de que eh, en un grupo de hackers de sombrero negro, de esos que hackean para robar información, dinero, etcétera, se infiltró una espía del ejército chino. Y resulta que estos hackers siempre supieron que era ella y le tendieron una trampa y
la, la engañaron. Le hicieron un trabajo mal hecho a propósito. O sea, hicieron mal un trabajo a propósito para que cuando los descubrieran, la descubrieran a ella nada más. Es decir, dejaron abiertas ciertas puertas a propósito para que la pillaran a ella y dijeran, coño, el ejército chino nos está metido en este peo ilegal. Entonces, claro, cuando eso ocurre, ella cae en un pedote y su superior le dice, mira, lo siento mucho, pero te vamos a tener que mandar a matar porque no hay de otra. De verdad lo siento. Entonces, este arco es bueno porque no solamente le sirve a Rock para volver a, vamos a decir, a colocar sus prioridades en orden, sino también le sirve a Revy como una suerte de arco de cambio. ¿Por qué? Por un lado le sirve a Rock porque vamos a decir que la situación que está viviendo esta gente es básicamente la misma que él. O sea, las personas para las que ella trabajaba, igual que él, le dieron un trabajo. Cuando ese trabajo fracasó, los dos literalmente los mandaron a matar. O sea, los mandaron a acabar con su vida. Entonces Rock vio en ella una conexión de coño, somos iguales. Y Revy, por otro lado, empezó a, desde lo bajini, tratar de ayudarla a ella, porque sabía que ella estar ahí ayudaba a Rock. Pero el punto es que para Revy esto le sirvió no solamente porque demuestra que se está preocupando por alguien más. O sea, demuestra que algo que ella jamás había tenido en su vida, que es preocuparse por una persona que es ajena a ella. O sea, no ajena a ella. A ver, Rock no es un extraño. Lo que me refiero es una persona que no sea ella misma. Se está preocupando por alguien más. Quiere tratar de ayudar a alguien. Claro, lo hace de forma muy ortodoxa porque Revy jamás ha hecho eso. Pero coño, lo está intentando. Lo está intentando. Y de hecho, todo este arco es básicamente solo Rock y Revy haciendo cosas. Porque Revy se convirtió como en su suerte de guardaespaldas. Y ellos andan juntos siempre. Prácticamente siempre. Entonces, Revy es un personaje que honestamente me ha gustado mucho cómo ha crecido hasta el momento que van en el manga, porque es un personaje que sigue siendo ella, es decir, sigue siendo igual de violenta, con la mecha igual de corta, igual de hiperactiva, igual de boca suelta, igual de grosera, igual de todo. Pero ya se nota que quiere empezar a hacer pequeños cambios, o sea, quiere empezar a cambiar un poquito, quiere empezar a tratar de ver qué se siente tratar a las demás personas como personas también. O sea, porque en el en el arco que vino después de ese, ella también hizo lo mismo, que era un arco donde unas mercenarias francesas fueron a Ranunpur a asesinar a una persona que había sido el líder de una guerrilla en África. Y resulta que de estas 5 mercenarias, este grupo de mercenarias traicionó a una de ellas. Y Revy y Rock vamos a decir que al principio vamos a decir que la secuestraron, porque resulta fue que le dieron un tiro, sus compañeras pensaban que había quedado muerta, que había muerto, pero resulta que no. Pero resulta que no. Resulta que fue como inconsciente y ellos la rescataron o sea, la interrogaron y después la llevaron a un médico para que le curara las heridas y tal. La cosa es que Revy intentó ayudarla. De nuevo, de una manera súper ortodoxa. De una manera súper ortodoxa. Pero lo intentó. Lo intentó. Y eso me gusta mucho. Me gusta mucho el hecho de ver cómo ella también empezó a cambiar su forma de ser sin dejar de ser ella. Es decir, sin dejar de ser ese personaje. Sigue siendo Revy. Es decir, la Revy de ahorita tú la ves y es la misma Revy de los primeros capítulos. Simplemente que ahora es una Revy un poquito más empática. Un poquito más esperanzada. Es una Revy que ya la violencia no es su primera opción siempre. Vamos a decir que antes era el 100% de las veces, ahora es solo el 80% de las veces. Sigue siendo mucho, pero coño, es un avance. Es un avance. Y eso hace que para mí Revy sea un personaje maravilloso. A mí Revy me encanta. Me encanta, me encanta. Y de hecho yo tengo una figurita de ella de PVC creo que es del 10º aniversario, 15º aniversario
de Black Lagoon. Me encanta esa figura. Es una de mis figuras favoritas, la tengo mucho cariño. Porque Revy es un personaje que me gusta mucho. O sea, Black Lagoon en general, pero Revy me gusta muchísimo como personaje. Otro personaje del que quiero hablar, que también es otro personajazo, es Balalaika. Balalaika es la líder del Hotel Moscú, que el Hotel Moscú es, vamos a decir, la mafia rusa. O sea, ella es la líder de la célula de la mafia rusa en Kuala Lumpur, básicamente. Pero Balalaika es un personaje maravilloso, primero porque es un personaje, a ver, ¿cómo me explico? El aura que tiene Balalaika es indiscutible. O sea, Balalaika es el tipo de persona que puede estar en una habitación encerrada, sola, con un grupo de criminales. O sea, imagínate la peor calaña de criminales. O sea, gente que ha asesinado, que ha violado, que ha secuestrado, gente armada, con pistolas, con cuchillos, o sea, gente nefasta. Y Balalaika entra a esa habitación desarmada, se sienta en una silla y le dice a todo el mundo, cállense la boca y siéntense, y todo el mundo se va a callar la boca y se va a sentar, porque Balalaika tiene un carácter de hierro. Esa mujer es maravillosa, me encanta el carácter que tiene Balalaika, el aura que tiene, es maravilloso. O sea, Balalaika es capaz de hacer ese tipo de cosas sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿pero por qué Balalaika es así? De nuevo, al igual que Revi, Balalaika también es una niña herida. Solamente que la herida de Balalaika es diferente. Es una herida más de, vamos a decir, del orgullo. Es una herida, mm, no voy a decir que mejor no voy a decir que peor, voy a decir que simplemente distinta. ¿Por qué? Balalaika nació durante la Unión Soviética, ¿ok? Su abuelo era un militar de alto rango y Balalaika soñaba con ser una bailarina de ballet profesional y de hecho estaba entrenando para eso. Sin embargo, después decide unirse al Ejército Rojo y combatió en la invasión soviética, si me lo recuerdo, a Afganistán, Irak, no recuerdo qué país de Oriente Medio, en cuál país de Oriente Medio participó Balalaika, pero ella estuvo ahí, desplegada muchísimo tiempo y de hecho ella tiene cicatrices en gran parte de su cuerpo porque en esa guerra la hirieron, varias veces la hirieron en combate. Y de hecho nos dan a entender en muchas ocasiones de que ella llegó a ser comandante de un pelotón y que de hecho, o sea, pero es que Balalaika no tienen idea cómo la amo. Ella era el típico comandante de que yo soy la última persona, o sea, si vamos a huir, o sea, si vamos a retirarnos o lo que sea, la última persona que se va a ir del campo de batalla soy yo. Ninguno de mis hombres se va a quedar atrás. Me importa una verga. O sea, yo soy la comandante de este pelotón, yo soy la primera que va a poner el pie en el campo de batalla y voy a ser la última que se va a ir de esa mierda. Entonces, por eso es que Balalaika tiene todo su cuerpo lleno de cicatrices. Pero ¿qué ocurre? Ocurre lo de la guerra, los mandan a casa y Balalaika, pensando que los iban a recibir como héroes del ejército, resulta que les dieron la espalda. Y no solo les dieron la espalda, sino que, disculpen, no solo le dieron la espalda, sino que además cuando la Unión Soviética se disuelve, los tiraron a la basura como si fueran nada. Es decir, Balalaika lo perdió todo. Todo el orgullo nacional que ella tenía, todo lo que sacrificó por su país, lo perdió. Porque dijo, o sea, el país que me hizo sentir tan importante, que me hizo sentir tan especial, por el que yo estaba dispuesta a dar la vida, por la que muchos de mis compañeros dieron la vida, se deshizo de nosotros, como si fuéramos nada. Entonces eso hizo que ella dijera, mira, a la mierda. Si ellos no me necesitan, entonces que se jodan, yo me voy. Y resulta que no solamente se fue sola, sino que se llevó a la gente que trabajaba, que estuvo bajo su comando durante la guerra, es decir, sus subalternos. Y de hecho, esa es la razón por la cual
no solo Balalaika, sino el Hotel Moscú en general, en Ranonpur, son tan temidos. Porque mientras las otras bandas criminales son eso, bandas criminales de matones, el Hotel Moscú es una banda criminal con entrenamiento militar. Es decir, cuando el Hotel Moscú hace un operativo para joder a alguien, no es que van con un carro, no es que montan a 4 pendejos en un carro con una ametralladora a que tiroteen un restaurante. No, 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 no. Sus operativos son operativos militares. O sea, tipo que bajan el rapel por un edificio, quiebran la ventana de tu apartamento y te matan a tiro mientras estás en tu cama durmiendo. O sea, ese tipo de cosas. Son operativos muy bien estructurados y sin mencionar de que ellos tienen acceso a armamento de categoría militar. Entonces, en Ruanumpur, no estoy diciendo que ellos sean el sindicato criminal más poderoso, porque la mafia china también es bastante poderosa. Que la mafia china está liderada por un tipo llamado Chang, que también es un personaje muy interesante. Y de hecho, cuando yo mencioné que Rock puso en peligro vidas inocentes para probar un punto, la persona a la que le quería probar ese punto era Chang, porque Chang fue el que lo contrató para ese trabajo y le dijo, mira, pero yo sé que tú no vas a poder. Y Rock dijo, ah, sí, jódete. Y entonces por eso fue que hizo toda esa imprudencia, para probarle a Chang que estaba equivocado. Pero bueno, no estoy diciendo que el Hotel Moscú sea la mafia más poderosa de Ranunpur, pero sí es la mafia con el poder armamentista más grande de Ranunpur. Es decir, en términos de armamento, en términos de fuerza de combate, nadie le gana al Hotel Moscú. O sea, y de hecho, nadie se quiere meter con el Hotel Moscú justamente por eso. Entonces, Balalaika, pero eso es lo que me gusta. Balalaika también está consciente de que todo tiene que tener un balance. Entonces, ella no se deja pisotear por nadie. Yo creo que ya quedó bastante claro que Balalaika es el tipo de persona que no se deja pisotear absolutamente por nadie. Pero ella sabe hacer concesiones. Es decir, yo tengo mi territorio, respeta mi territorio y yo respeto el tuyo. Es decir, yo no quiero adueñarme de tu territorio. Y créeme que si quisiera ya lo hubiese hecho, pero vamos a ponerlo así. O sea, como que yo tengo mi territorio, tengo mis cosas, déjame a mí enfocarme en mis cosas. O sea, yo soy el que hace esas cosas aquí, en esta zona. Entonces, tú joda allá, déjame a mí joder aquí. Entonces, ¿cuál es el negocio del Hotel Moscú? Mira, creo que, si mal no recuerdo, nunca nos lo dejaron muy claro. Pero por lo que puedo deducir de lo que vimos en el anime y en el manga, podemos decir que es prostitución, tráfico de armamento y muy probablemente tráfico de drogas también. No sé si también tiene sicariato. No me sorprendería, pero no lo recuerdo. De verdad no recuerdo si mencionaron eso o no. Sí sé que tienen esas que mencioné. Prostitución, tráfico de armas, tráfico de drogas. Este, Luego está otro personaje del que quiero hablar, mi tercer personaje favorito de Black Lagoon, porque mi triada de personajes favoritos que me encantan, que me las tatuaría si pudiera, o si, bueno, si pudiera no, si quiero, solo quiero que sacar un buen diseño, son Revi, Balalaika y esta tercer personaje que es Roberta, ¿ok? Roberta, o su nombre real, Rosarita Cisneros. Su nombre les parecerá peculiar, y la razón por la cual su nombre les parece peculiar es porque en Black Lagoon hay muchas referencias a Latinoamérica. Hay muchas referencias a Colombia, muy específicamente. Colombia, Venezuela y Cuba en todo Black Lagoon. Hay muchas referencias de esos 3 países. Entonces, Rosarita Cisneros es cubana. Ella, nos cuentan de que ella se unió a una guerrilla comunista en Cuba, pero que ella eventualmente, no en Cuba o en Colombia, no, ajá, ella era cubana, se unió se unió a la guerrilla porque ella quería luchar por una razón ideológica, pero después la guerrilla se terminó vendiendo al mejor postor y ella terminó desplegada en Colombia cuidando plantaciones de coca para la guerrilla. Entonces ella ahí se sintió sumamente decepcionada
porque decía, mierda, yo tiré mi vida a la basura, maté un montón de gente, muy probablemente muchísimas de ellas inocentes, por una causa por la que yo creía justa, y ahora esta gente se está vendiendo por lo mismo que critican, o sea, porque están criticando que el capitalismo, y al final se terminaron vendiendo al capitalismo, solamente que a un capitalismo diferente, o sea, como que a un capitalismo del mercado oscuro. Entonces es como que, ¿cuál es la puta diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, tú criticas a una persona por ser un mercenario de una corporación multinacional privada, y ahora tú eres el mercenario de una corporación privada criminal de la droga. O sea, es lo mismo. Entonces, no entiendo tu punto. Entonces, ahí Rosarita se este, termina totalmente decepcionada y no, ya va. No, la estoy cagando, ya no es cubana. No, 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 la estoy cagando. No, creo que ella es colombiana. La enviaron a entrenar a Cuba y después terminó en Colombia, cuidando plantaciones de coca. Creo que era así. Creo que así era la cosa. Disculpen la confusión. Sí, 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 creo que era eso. Ella no es cubana. Ella es colombiana, la enviaron a entrenar a Cuba y después de todo el pedo terminó en Colombia otra vez cuidando plantaciones de coca. Ajá. La cosa es que ella intentó huir, pero evidentemente si tú eres un criminal, en muchísimas ocasiones la única forma en la que puedes salir de la vida criminal es en una bolsa negra. Si es que tienes la fortuna de que al menos haya algo que pueda meter en una bolsa negra, porque mucha gente ni siquiera eso. Entonces, la cosa es que aquí Rosarita conoce a un tipo de apellido García, que él resulta que era amigo de su papá, del papá de Rosarita, y él la ayuda a esconderse de los criminales y le ayuda a conseguir una nueva identidad. Y entonces Rosarita pasa a llamarse Roberta. Roberta empieza a trabajar como una criada, como una criada en la casa de los García en Venezuela. Pero resulta que el señor García era seguidor, adepto, eh, vamos a decir, sí, le gustaba un partido político que antes existía en Venezuela que se llama el MBR, que para las personas que no lo sepan o que no estén familiarizadas con la política venezolana, el MBR es el partido político de donde surgió Chávez y todo el movimiento del chavismo. Surgió del MBR, que MBR son las siglas para Movimiento Quinta República. Y según la historia, en un meeting que tuvieron no me acuerdo si fue en Maracaibo, una de estas dos ciudades en Venezuela, hubo un atentado que luego nos enteramos que fue orquestado por el ejército de Estados Unidos y murieron varias personas, entre ellos personas políticas del MBR, pero más importante aún, murió el señor García. Y eso llevó a Roberta, a caer en una espiral de locura descendente. ¿Ok? Bueno, una cosa que se me olvidó mencionar. ¿Recuerdan hace unos minutos, hace un rato, cuando yo dije que los de Black Lagoon no secuestraban, que lo más cerca que estuvieron a eso fue un trabajo que tuvieron que hacer de transportar a una persona que alguien más había secuestrado de un sitio a otro? Bueno, la persona a la que tenían que transportar era al hijo del señor García. Y ahí fue cuando todos nosotros conocimos a Roberta por primera vez, porque Roberta fue hasta Ranonpur para hacer rescatarlo. Porque recordemos que sí, ella es una criada, pero ella era una guerrillera. Entonces, al igual que prácticamente todo el mundo, es más, de hecho, yo me atrevería a decir que entre Revi, Balalaika y Roberta, si nos ponemos a comparar en poder de combate, Roberta es un ejército de una sola persona. O sea, Roberta es muchísimo más versátil que Revi a la hora de combatir. A la hora de combatir. Y muchísimo más que Balalaika. Estoy totalmente seguro que si tú a Roberta le das la suficiente inteligencia, o sea, toda la suficiente información de inteligencia y una cantidad moderada de armamento, ella es capaz de cargarse un destacamento militar ella solita. Completamente ella solita.
sin ningún tipo de problema. Porque en el OVA que se llama Roberta's Blood Trial, ya vimos que hizo más o menos eso. Ella solita se puede cargar, o sea, de nuevo, si le das la suficiente información de inteligencia y le das un armamento moderadamente fuerte, ella se puede cargar un destacamento militar ella solita sin problema. Entonces, volviendo a la cosa, Roberta, después de la muerte del señor García, ella cayó en depresión. No solamente porque el hombre que la había salvado había muerto, sino también porque ella se sentía culpable de que el padre del niñito García, que si mal no recuerdo se llama Fernando, haya muerto, a pesar de que ella no tenía nada, ella no tuvo nada que ver, o sea, no había nada que ella pudiera hacer. Pero el punto es que ella se sentía culpable por eso y cayó en depresión. Cayó en depresión y de hecho ella a lo largo de todo el arco vemos que toma antidepresivos como si fueran tic-tacs, o sea, como si fueran caramelos. Se traga los depresivos, o sea, las pastillas de antidepresivos por puños, lo que la lleva a tener ataques psicóticos, porque a lo largo de todo ese arco vemos como ella empieza a alucinar, empieza a decir idioteces, empieza, ¿sabes? A, a divagar mucho, a tener muchos pensamientos, este, así como sueños febriles y vainas así, cosas raras. Este, y en este mismo arco conocemos a una niña que se llama Fabiola Iglesias. De nuevo, el nombre es latina, de hecho, no solo es latina, es de Venezuela. Y no solo es de Venezuela, es de un barrio venezolano llamado Petare, que para los que no sepan, en Venezuela se les dice barrio a lo que vendría siendo una favela en Brasil, por ejemplo. Sitios normalmente de gente de bajos recursos, normalmente con un nivel de inseguridad bastante alto. Entonces, esta niña, Fabiola Iglesias, también es como una suerte de aprendiz de Roberta y también es muy versada en el manejo de armas, simplemente que evidentemente es mucho más torpe que Roberta para manejar las armas, pero también es muy competente, pero no tanto. Entonces, básicamente es que cuando esto ocurre, cuando asesinan al señor García, Roberta encuentra a una de las personas que hizo el atentado y lo mata en un interrogatorio. O sea, lo está interrogando y en el interrogatorio el tipo muere. Y resulta que el tipo era parte del ejército de Estados Unidos, era parte de la CIA, creo. Y claro, una cosa que no se puede hacer es matar a un oficial del gobierno de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos empezó a cazarla. Empezó a cazar a Roberta. Y resulta que Roberta termina en Ruanupur. Y junto con un ejército... Ah, no, mentira. Porque resulta que ella, a raíz de ese interrogatorio, descubre las personas que estuvieron involucradas en ese atentado. Y una de esas personas estaba en una misión militar en Ruanupur. Roberta se entera, disculpen, y se va para allá. Entonces el niñito García, Fernando y Fabiola van tras ella. Y intentan por todos los medios de detenerla, pero Roberta en ese punto del arco, en este arco, es como un tanque de guerra en forma de mujer. O sea, sí, es un tanque de guerra en forma de mujer. Es increíble la carnicería que Roberta hace en ese arco. Y también recuerdan cuando yo les dije que Roca había hecho una misión para que había arriesgado vida de inocentes y todo eso. Bueno, la misión que tenía encargada era deshacerse de Roberta. O bueno, no deshacerse, sacarla de Ruanupur, porque honestamente a la gente, a Chan y a Balalaika no les interesaba Roberta. Lo que querían era que Roberta estuviera fuera de Ruanupur, porque Roberta era un imán para el ejército gringo, porque estaba atacando funcionarios del ejército. Y ellos dijeron, mira, yo no quiero tener gente de Estados Unidos aquí metida. Entonces, váyanse para allá. Que, spoiler alert, ya tienen a una, pero ya ahorita voy a hablar de ella.
Este, y lo interesante de Roberta es que ella, al igual que todos estos personajes, también es una niña asustada, también es una niña triste, herida y que, al igual que Revi, se la pasa huyendo de cosas. Y una de las cosas principales de las que Roberta está huyendo es que en su tiempo cuando ella era mercenaria, guerrillera, ella asesinó a un tipo en creo que en una torre petrolera, no me acuerdo en qué parte lo asesinó, pero asesinó a alguien. Un tipo completamente inocente. Él no le había hecho nada. Y ni siquiera estaba metido en un problema así. No, era un tipo inocente que tenía familia y ella lo asesinó. Y entonces el recuerdo de este tipo le empieza a acosar en sus alucinaciones cuando está comiendo medicinas como si fueran caramelos. Y ahí vemos que Roberta está constantemente huyendo de la culpa de toda esa gente que ella siente que, o sea, porque ella se arrepiente de ser guerrillera. Ella se arrepiente de todo lo que hizo. Se arrepiente, pero más importante aún, se arrepiente de todas las personas que mató. Se arrepiente profundamente de eso. Entonces, básicamente, al final, entre Fernando y Rock, idean un plan ahí raro para que Roberta salga de su trance raro o psicótico. Y al final logran sacarla de ahí. O sea, logran como que vuelva en sí, ¿no? Porque al final, como ella cayó en toda esa espiral descendente por culpa de la muerte del señor García, Fernando básicamente lo que tuvo que hacer fue decirle, mira, ya, se acabó la venganza, o sea, se acabó. Mi papá ya murió, ya tú te vengaste, se acabó, detente. Entonces el hecho de ella escuchar a Fernando decirle eso fue como, bueno, está bien, tengo permiso para detenerme. Y aquí un pequeño paréntesis, una diferencia entre el anime y el manga. En el anime, Roberta queda bien escoñetada de esa pelea, o sea, queda bien jodida, porque si mal no recuerdo, pierde dos o tres dedos de una mano, pierde un brazo, o sea, el otro brazo, pierde una pierna y pierde un ojo, si mal no recuerdo. En el manga no quedó tan mal. En el manga creo que solo perdió el brazo. O sea, no recuerdo bien exactamente qué fue lo que perdió en el manga, pero en el manga no quedó tan jodida. En el anime sí, en el manga no tanto. Creo que simplemente perdió un brazo nada más o una pierna, algo así. Eso fue en el anime que perdió tres dedos, un brazo, una pierna y un ojo. O sea, este, porque al final, cuando ella ya vuelve en sí y todo eso, Fernando consigue ponerse en contacto con la familia del tipo que asesinó y básicamente el OVA termina con ella visitándolos en su casa para pedirles perdón, para, para pedirles disculpas por haber asesinado a su papá y a su esposo, pues, o sea, al papá de los niños, al esposo de la señora, o sea, discúlpenme, la cagué. O sea, así, ahí termina. Claro, no sabemos cuál fue el resultado de eso porque simplemente o sea, el OVA, tanto el OVA como el capítulo en el anime, en el manga, perdón, termina con ella, o sea, con la familia del señor, como que en la entrada de la casa, y ella poniéndose de pie para ir a hablar con ellos. Entonces, al final no sabemos en qué terminó esa conversación. No sabemos, pero ahí terminó. O sea, termina en eso. Entonces, a lo que voy es que vemos personajes que tienen escenas de acción maravillosas, increíbles. O sea, como digo, Revi maravillosa en el manejo de armas, Balalaika una tipa con una presencia insuperable. Roberta es un tanque de guerra con traje de maid y lentes. Pero al mismo tiempo, son personas que tienen sombras muy marcadas. O sea, son personas que están asustadas, que están rotas, que están heridas, que están asustadas, que están huyendo de algo. Y coño, eso a mí me encanta. O sea, me encanta que haya un personaje que sea tan completo. Porque eso me da a entender de algo tan maravilloso como que la perfección no existe. O sea, o que tú puedes admirar o que tú puedes ver para arriba un personaje aún teniendo debilidades tan marcadas. Y eso también puede aplicar a la vida real. Claro, obviamente no con criminales, pero yo con esto no estoy diciendo que tú no tienes por qué, o sea, una persona no tiene por qué ser perfecta para ser admirada. O sea, tú puedes ser una persona, mira, tú puedes decir, coño, no entiendo por qué tú me admiras a mí si yo soy malísimo, ponte un ejemplo, yo soy malísimo jugando fútbol. O sea, sí, eres malísimo jugando fútbol,
pero muy probablemente eres una persona extremadamente graciosa y una persona extremadamente amigable y una persona que hace que la gente se sienta bien estando contigo. Entonces, sí, no sabes jugar al fútbol, eres una mierda, pero por otro lado también es una persona maravillosa en otras cosas. O por ejemplo, soy una persona muy graciosa porque pero al mismo tiempo estoy huyendo de que tuve una mala relación con mi papá no me quería, ojo, que esto es un ejemplo, eso a mí no me pasó. Quiero aclarar eso desde el principio. Yo tuve la fortuna de que mi familia siempre fue muy amorosa conmigo. No estoy poniendo esto como un ejemplo personal, es un ejemplo hipotético. Quisiera dejar eso muy, muy claro. Entonces, por ejemplo, una persona que diga, mira, yo puedo ser muy gracioso, lo que sea, pero yo tuve una mala relación con mi papá. Mi papá me maltrataba, o me pegaba, o me ignoraba, o lo que sea. O sea, no, la gente te puede ver maravilloso o maravillosa por ciertas cosas a pesar de las sombras que tú crees que tengas o las sombras que tú tengas. La cosa no es que tengas sombras o no. La cosa es cómo lidias con esas sombras. Pero bueno, dejando de lado el mensaje, ¿cómo se llama? De autoayuda. Hay otros dos personajes a los que les quiero hacer mención honorífica porque no salen mucho, pero también me parecen muy, muy cómicos e interesantes. Una es Shen Hua. Shen Hua es una mercenaria china que vive en Ranupur también. Y ella, su especialidad son las armas blancas. ¿Ok? Ella utiliza cuchillos, machetes, etcétera, para combatir. La cosa con Shenhua es que a mí me da mucha risa porque, uno, su acento chino es muy gracioso, se lo marcaron muy bien. Y segundo, que eso yo lo sé personalmente porque yo hablo chino, entonces yo he escuchado gente que habla como habla Shenhua, por eso me causa tanta gracia y tanta familiaridad, porque lo hicieron muy bien. Y segundo, es porque las interacciones que tiene, porque casi siempre que Shenhua aparece es para interactuar con Revi. Y las interacciones que tiene son muy graciosas. Porque Shenhua le encanta joderla. Le encanta tocarle los ovarios a Revi para hacerle enojar a propósito. Y es muy graciosa las interacciones que tiene. Son muy, muy graciosas. Y la otra que quisiera mencionar es una monja que se llama Eda. Porque hay una cosa muy graciosa. En Black Lagoon hay una iglesia, ¿ok? Una iglesia como cualquier otra. La cosa es que lo que pasa en que esa iglesia se llama The Church of Violence la iglesia de la violencia. ¿Por qué? Porque esa iglesia está liderada por una monja llamada Yolanda. Y Yolanda es la líder del mercado de tráfico de armas más grande de Ranupur. Entonces, ella es la traficante de armas principal de Ranupur. Y operan en la iglesia utilizando ¿cómo se llama? Su beneficio, disculpen, su beneficio religioso. Porque ustedes no sé si sabían que si tú formas parte de una organización religiosa, tienes ciertos beneficios migratorios para algunas cosas en algunos países. Entonces ella se aprovecha de eso para traficar armas. Y Eda es una de las monjas que trabaja en esta iglesia. La cosa es que el detalle con Eda es que cuando yo dije hace un rato con Roberta de que la gente de Ranupur no quería a gente de Estados Unidos metida ahí, porque iban a hacer problemas, y yo dije, y lo que no saben es que ya tienen a alguien metida ahí, esa alguien es Eda, porque resulta que Eda es un agente de la CIA encubierta, que está en Ranupur para espiar todos los pedos de movimientos ilegales que ocurren en la isla, en ese sitio. Pues, bueno, ni siquiera sé si es una isla, pero en esa ciudad. Y ella está infiltrada en la iglesia de la violencia. Y de hecho, creo que Yolanda lo sabe. Y ella acepta que Eda esté ahí porque la CIA le paga una cantidad de dinero X cada cierto tiempo para ella tener a Eda ahí. Entonces, y Eda también es muy graciosa, porque Eda también es otro personaje que casi siempre que aparece es para interactuar con Revi. Y es muy gracioso porque ellas tienen una amistad rara ahí, porque es como que realmente sí son, o sea, no se odian, pero al mismo tiempo se la pasan peleándose siempre. Y es muy raro, pero es muy gracioso también las interacciones que tienen ellas dos. Entonces, para concluir con el tema de Black Lagoon,
Es un anime bastante interesante, es muy bueno, es muy, muy bueno. De nuevo, si te gustan las películas de acción de los gringas de los 70, los 80, si te gustan los personajes femeninos fuertes, si te gustan los personajes que tengan matices o sea, que tengan varios matices y que un matiz no trate de ocultar al otro, sino que se mantienen en armonía. Si quieres ver una historia que tiene respeto por sus personajes y por sus historias, coño, Black Lagoon. Y de hecho yo siento que Black Lagoon está muy infravalorado. Yo siento que la gente, Black Lagoon merece más reconocimiento del que tiene, porque de verdad es una muy buena obra. Y yo espero que con este capítulo yo haya puesto un pequeñito, pequeño, minúsculo granito de arena para que más gente conozca esta obra, porque de verdad es maravillosa, tanto el anime como el manga. Buenísima, recomendado al 100%. Yo también se lo recomendé a mi hermana y a Vivi, que también estuvieron en este canal. Mi hermana en el canal en el capítulo de Full Metal Alchemist, Vivi en el capítulo de Fruit Basket, y a las dos les gustó mucho, porque es de verdad un anime maravilloso. Pero el capítulo de hoy yo quisiera terminarlo no con una reflexión sobre la obra en sí misma. Yo quisiera terminar con una reflexión sobre el autor de Black Lagoon, del señor Rei Hiroe. El señor Rei Hiroe, yo siento que es un tipo que tuvo, o tiene, mejor dicho, tiene bastante voluntad. ¿Por qué? Porque él en una entrevista en Japón, o sea, estamos hablando de que él dijo todo esto en un medio de Japón, que en Japón hablar de estas cosas no es, este, ¿cómo se llama? No es muy común y quizás no mucha gente lo mira de buena manera. Pero el señor Rei Hiroe admitió en una entrevista que él tiene años lidiando con depresión, lidiando con depresión clínica. ¿Okay? No es que simplemente se siente, no es que simplemente está como que estoy triste y ya no. Es depresión. La depresión clínica es una enfermedad. O sea, no es estar triste, es estar deprimido. Y él básicamente dijo esto porque él quería pedir disculpas un poco de que los mangas de Black Lagoon, los capítulos, no tienen una fecha o un calendario, mejor dicho, un calendario de publicación estándar. Es decir, no es como que tú digas una vez al mes o una vez cada 2 semanas. No. El calendario de publicación es bastante flexible. Y la razón es porque él dijo que justamente a raíz de esta depresión había días que él no quería dibujar. O que él no quería, ¿cómo se llama? Escribir la historia. O sea, no quería. Y honestamente, honestamente, me alegro mucho por él. ¿Y a qué por qué digo que me alegro mucho por él? Me alegro mucho por él por varios motivos. El primero, porque tuvo una valentía que muy poca gente tiene, que es admitir que tienes un problema. Y peor aún, admitir que tienes un problema mental. Porque la depresión es una enfermedad mental. No lo estoy diciendo como algo peyorativo, no lo estoy diciendo como un insulto, no lo estoy diciendo de nada de ese estilo. Es una enfermedad, ¿ok? Que lamentablemente muchísima gente lidia con ella. Él primero tuvo la valentía de decir, sí, tengo un problema. Y no es un problema cualquiera, es un problema mental, que en muchísimos países lamentablemente todavía eso está muy estigmatizado, especialmente en Japón. Eso por primero. Segundo, yo sé que él jamás va a escuchar esto, yo sé que jamás lo va a hacer, pero yo como lector de Black Lagoon, yo podría decirle, amigo, no te preocupes. O sea, si de verdad te toma para escribir un capítulo nuevo 6 meses, pero yo sé que lo vas a escribir entre la mejor de tus circunstancias, tómate los 6 meses. De verdad no importa. O sea, Black Lagoon es una obra que yo amo muchísimo, pero es una obra que te pertenece a ti. O sea, y yo quiero lo mejor para mi obra. O sea, mejor dicho, para la obra que a mí me gusta. Entonces, si para tú estar bien, para poder hacer bien la obra, te tienes que tomar 6 meses, adelante, tómate los 6 meses, no importa. Esperaremos. Nosotros esperaremos aquí ansiosamente el siguiente capítulo. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que él también en esa entrevista admitió que está recibiendo ayuda.
Y eso también merece un enorme aplauso. ¿Por qué? Porque no todo el mundo que tiene un problema, y más específicamente aún, que tiene un problema mental, busca ayuda. Y él buscó ayuda y está recibiendo ayuda, o por lo menos eso dijo en su entrevista, que está recibiendo ayuda para lidiar con su depresión. Y eso me parece maravilloso. Entonces, ¿cuál es la reflexión con la que yo quiero terminar aquí? Una pequeña reflexión decembrina para estas navidades. Primero, estar triste no es tener depresión. Sin embargo, yo entiendo que muchas veces la tristeza puede ser agobiante. Independientemente de si estás triste o sufres de depresión, yo sé que puede sonar difícil, puede sonar pretencioso, puede sonar lo que sea, pero te lo digo de corazón. Busca ayuda. Y cuando digo busca ayuda, digo a que de verdad, citando a Saul de One Piece, nadie, absolutamente nadie, nace solo en este mundo. Puede que tú ahorita, en este momento, por culpa de lo que tengas en la cabeza, sientas que sí, creas que sí, pero créeme que no. El mundo es un océano vasto, enorme, y en algún punto de ese océano hay alguien que sí te va a tender la mano. Entonces, te lo digo de corazón, no estás solo, no estás sola. Busca ayuda. Puede ser un amigo, una amiga, una pareja, un familiar. Ayuda profesional, preferiblemente. Yo sé que a veces es difícil porque, bueno, en muchísimos países está el impedimento económico. Pero, de verdad, si sientes que necesitas ayuda y puedes ir a un psicólogo o a un psiquiatra, anda, ve. Eso no te va a convertir en un loco, no te va a convertir en una loca, no te va a hacer débil, no te va a hacer nada de esas cosas. Querer estar bien y querer sanar jamás, jamás debería ser un signo de debilidad. Nunca. Y cualquier persona que te diga que sí o que crea que sí lo es, mándalos a la mierda. Esa persona no merece estar cerca de ti. Buscar ayuda porque quieres mejorar es uno de los actos de valentía más arrechos que puedes hacer en tu vida, más increíbles que puedes hacer en tu vida. Y más adelante, cuando ya hayas buscado ayuda y ya hayas podido superar todo ese problema, vas a ver hacia atrás y vas a ver todas esas cosas, disculpen, todas esas cosas por las que pasaste y vas a decir, mierda, mira todo por lo que sufrí y todavía estoy aquí. Porque muchas veces, o sea, tú podrás sentir que a veces la vida la tienes en contra y todo eso, y que tienes a la vida, a tu familia, qué sé yo, a todo el mundo en contra. Pero muchísimas veces el mayor, la mayor muestra de rebeldía, la mayor muestra de coraje, la mejor forma de sacarle el dedo medio a la vida y a todo el mundo es decir, me importa un culo lo que tú hayas hecho, yo todavía estoy aquí. Así que como última reflexión de corazón, si estás pasando por un mal momento, uno, si es un mal momento pasajero, pasará. Si estás pasando por un mal momento porque sufres de algún tipo de enfermedad, ya sea depresión o lo que sea, por favor, busca ayuda. Y créeme que habrá gente que sí estará dispuesta a ayudarte. Porque en el mundo sí hay gente mierda, pero también hay gente muy buena. Así que la cosa es saber buscar. Nadie nace solo en este mundo. En algún lugar del océano, va a haber alguien dispuesto a ayudarte y que esté esperando por ti. Así que no sé en qué momento estarán escuchando este podcast. Para mí es 28 de diciembre. Así que feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Gracias, muchísimas gracias por haberme escuchado. Disfruté muchísimo grabando este capítulo. Espero que mi voz los haya acompañado en algún momento
de su día, que esta hora y media de capítulo los haya ayudado a distraerse, a hacer más ameno ese viaje en carro, en autobús, a realizar las quehaceres del hogar, lo que sea. Pero espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté al hacerlo. Así que muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego y muchísimas gracias.